Circuito Éxitos. Son las 7:39 de la mañana. Mire, partiendo de la última reflexión que poníamos sobre la mesa con Asdrúbal Oliveros, quiero continuar esa conversación. Le decíamos a Asdrúbal cómo encontrar ese punto medio entre la necesidad de la empresa de servicios en generar los recursos para mantenerse, pero atendiendo esta situación del presupuesto familiar. Bueno, y para esta segunda parte de la conversación, hemos querido invitar a Eduardo Páez Pumar. Es ingeniero civil, fundador de la Asociación Integral de Políticas Públicas, expresidente del Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Ingeniero, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días, Román. Gracias por invitarme. A usted por brindarnos su tiempo y conocimiento. Mire, si le pregunto, ingeniero, ¿dónde podría estar ese punto de equilibrio en las empresas de servicio? Repito, generar lo suficiente para mantenerse, para hacer las inversiones y mejorar, y que la población lo pueda pagar, entendiendo además que algunas empresas son privadas y otras son del Estado y que se manejan de manera distinta. Pero ¿cuál es ese punto de equilibrio? Sí, bueno, ese es un tema bastante complejo, sobre todo porque Venezuela tiene el peor desequilibrio en tarifas de toda América Latina, particularmente en el sector de tarifas de transporte y telecomunicaciones, pero también lo tiene en el tema eléctrico, agua, gas, etcétera, ¿no? Ahora, aquí tenemos dos condiciones distintas. Una, el tema poder adquisitivo para poder pagar servicios públicos, y otro, el tema de cómo se desvirtuó los sistemas de transporte, los sistemas de energía, etcétera, producto del modelo desvirtuado por el rentismo petrolero. Nosotros como país rentista petrolero hemos venido subsidiando, por ejemplo, las gasolinas, el diésel, el gas licuado, etcétera, y eso nos ha llevado a que se desvirtúen los sistemas de transporte. Entonces, en los 80 existían los famosos porpuestos que aún todavía en algunas partes de las ciudades importantes siguen funcionando. Sí. Y se congestionó la red vial por el gran número de vehículos trasladando solo 5 personas. Y entonces se planteó dar financiamiento a estos transportistas para que adquirieran vehículos de mayor tamaño. Sí. Pero los vehículos de mayor tamaño que se financiaron para sustituir los porpuestos fueron minibuses de 38 pasajeros. Sí. En lugar de incorporar directamente autobuses de 74 pasajeros. En los países desarrollados, las ciudades eficientes en transporte, no existen estos minibuses que existen en toda Latinoamérica. Es verdad. Para el transporte público. Un autobús de 74 pasajeros es equivalente a 2 busetas de 38. Sí. Entonces hay 100% de ahorro de combustible. Y además hay 20% de ahorro en espacio a nivel de congestión vial, y es un conductor en lugar de 2. Entonces, si el combustible se sube a precios internacionales, el costo con el cual le llega al pasajero el traslado es mucho mayor porque está desvirtuado el sistema de transporte superficial. Y algo parecido ocurre con el movimiento y traslado de mercancías, porque nosotros tenemos una red de transporte pesado muy pequeña y la mayoría del transporte de mercancías se hace en vehículos 350, 8 cilindros de gasolina. Entonces, que además hacen el viaje cargado en un sentido y regresan vacíos. Entonces, desde el punto de vista operativo, nosotros somos sumamente ineficientes
algo parecido ocurre con el tema eléctrico, con el tema de agua. Claro, le iba a decir que estaba poniendo como ejemplo en transporte, pero algo similar ocurre con el resto de los servicios. Sí. Entonces, tocaba 2 puntos, el tema de la eficiencia, del rendimiento, y el otro tema es cómo manejar las tarifas de manera de que aquellos que no tengan cómo pagarlas queden subsidiados. Claro. Y ese es otro tema muy importante. Siguiendo en transporte público, en los países desarrollados pues tienen las tarjetas para el pago digital multimodal de transporte. Sí. Y esas tarjetas para el pago digital multimodal permiten con la misma tarjeta utilizar cualquier transporte, sea superficial o subterráneo, metro, trenes de cercanía, autobuses, etcétera, con subsidios directos en la tarjeta. Hay el subsidio estudiantil, hay el subsidio de la tercera edad. Si pagas el año completo, entonces te sale muchísimo más barato que un simple pasaje. Sí. O sea, un pasaje de metro internacional te puede costar de 1 a 2,5 dólares por viaje, pero al tener estas tarjetas de transporte, te sale muchísimo más barato. Y el subsidio se hace automáticamente a través del sistema electrónico. Nosotros no tenemos esos subsidios automáticos electrónicos. Ahora que se están implementando lo que llaman el T-Ticket para el transporte público, pero seguimos teniendo pasajes del metro a 0,15 centavos de dólar. Y eso mismo ocurre con la electricidad. En el caso de la electricidad, nosotros podemos hablar de que si el consumo regular es de 500 kilovatios hora al mes, a las tarifas como las de Colombia serían 80 dólares al mes la tarifa de electricidad para 500 kilovatios hora al mes. Entonces, en estos países, incluso latinoamericanos, se separan las tarifas entre el sector industrial, el sector comercial y el residencial, y el mismo sector residencial, dependiendo de su ubicación, si son zonas de bajos ingresos económicos, tienen tarifas subsidiadas. Claro. Entonces, direccionar la tarifa en función de subsidios y ir progresivamente subiendo la tarifa para que sea sustentable. Claro. Porque no es posible que ahora, tocando el tema de electricidad, nosotros tengamos una electricidad que sea 191 veces más baja que el costo que en Paraguay, por ejemplo. Sí. Y que no hayan los ingresos para poder pagar la nómina y pagar el personal. Claro. Entonces, aquí hay un circuito cerrado en el cual una alta población de Venezuela trabaja con el Estado, son empleados públicos, pero el Estado no cobra las tarifas que debería cobrar, pero tampoco tiene ahora que se perdió el ingreso petrolero, el ingreso para poder pagar la nómina, y entonces a la larga la nómina se termina pagando con devaluaciones, con dinero inorgánico, y entonces vamos al círculo cerrado de la inflación. Claro, porque además es tan difícil ubicar. O sea, primero hay que definir lo que es caro o es barato, porque uno podría decir, bueno, a lo mejor es caro si me comparo con, como usted ha dicho, con la energía eléctrica en Paraguay. El tema es que a lo mejor el ingreso en Paraguay es muy distinto al venezolano, entonces tiene que ver con el salario mínimo y la capacidad de compra, la capacidad de pago que tiene ese salario mínimo, amén, por supuesto, de las tarifas. Es una situación, como decía usted al inicio, muy compleja. Ahora, sí quisiera hacer una salvedad, una distinción, si me permite, ingeniero. Es el ingeniero Eduardo Páez Pomar que nos acompaña. Una empresa privada de servicios, quiero decir, busca lógicamente un beneficio. Es una empresa, es decir, ofrece un servicio, usted paga el servicio y tiene que haber un dividendo, un beneficio para sus propietarios.
aún siendo de servicios, repito, pero ¿y las del Estado deberían funcionar así también o solo cobrar lo necesario para mantener el servicio y hacer las inversiones necesarias para mejorar? ¿Cuál es la distinción que podemos hacer entre unas y otras? Bueno, tocando el tema eléctrico, puede ser el de agua también. Uh-huh. Nosotros a finales de los 90 teníamos la competencia entre el tema eléctrico, por ejemplo, entre empresas privadas y empresas del Estado. Sí. Y los costos de las tarifas eran más o menos similares, porque los estándares eran a nivel nacional. Y esas empresas, una Electricidad de Caracas, empresa privada, generaban beneficios a sus accionistas. Ahora, cuando viene todo este proceso inflacionario, viene la centralización, desaparecen las empresas privadas, todo es Corpoelec, deja de haber la competencia entre empresas públicas y privadas y como teníamos grandes ingresos petroleros, se fueron subsidiando las tarifas a cifras que fueron prácticamente gratis, regaladas. Entonces, ahora hay que subir un escalón muchísimo más alto. Y para subir un escalón mucho más alto, de manera que pueda existir de nuevo el sector privado ofreciendo servicios vía concesiones, vía asociaciones público-privadas, etcétera, tiene que haber un proceso programado en el tiempo, porque la tarifa no se puede subir de hoy para mañana, sino en unos 5 años, donde progresivamente se va subiendo la tarifa, y esa transición al sector privado tendría que ser al segundo, al tercer año, con subsidios desde el Estado al sector privado hasta que las tarifas tengan valores suficientes como para costear la totalidad del servicio. Entiendo. No se puede decidir de la noche a la mañana, bueno, dejo de dar subsidio al combustible para el transporte interurbano de la noche a la mañana. Claro. Y bueno, ¿cómo hace la gente ahora para trasladarse? Exacto. Porque si desvirtuamos todo el proceso en el sentido de que se crearon ciudades dormitorios que están distantes a los sitios de trabajo porque el combustible era muy barato y trasladarse era barato, y ahora de la noche a la mañana esas ciudades dormitorios están distantes, las tarifas son interurbanas y la gente no tiene cómo costear el traslado para ir a trabajar. Entonces tiene que ser un programa con una visión holística de la situación, con una visión de optimizar el proceso, cambiando el tipo de unidades, el tipo de transporte. No es simplemente la tarifa, sino una visión global. Sí, queda absolutamente claro. Ingeniero, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana, ¿eh? A la hora. Que esté muy bien. Eduardo Páez Pumares, ingeniero civil, fundador de la Asociación Integral de Políticas Públicas, expresidente del Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros de Venezuela y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, Eduardo Páez Pumares. Ahora, cuando mencionaba el tema de transporte público y ciudades